Vamos ahora a tratar de pensar el retorno al aula. Hemos salido afuera, hemos atravesado las fronteras del aula y de la escuela, hemos mirado otras realidades y la idea es, en este momento, cerrar retornando al aula y mirando qué está pasando adentro, porque ahí también están pasando muchas cosas y creemos que podemos, por lo menos, abrir algunas preguntas, algunas inquietudes que después nos movilicen como desafío para el Congreso Diocesano. Primero, también en la educación hay nuevas realidades. ¿Por qué hay nuevas realidades? Porque un tema central que manejamos en cualquier institución formadora de todos los niveles es el conocimiento. Y en el conocimiento están pasando cosas. La visión, ¿no?, tradicional del conocimiento, ese modelo clásico, perfectamente adaptado al formato de la escuela y de la universidad, ¿por qué no? Es un pensar clásico de conocimiento claro, estructurado, ordenado, organizado en manuales, que yo docente transmitía con mucha comodidad, ya no existe. En todas las disciplinas hay crisis epistemológicas, producción infinita, transformaciones, interacciones, interdisciplina, circulación a una velocidad que ninguno de nosotros y ni siquiera alguien totalmente dedicado a la ciencia puede seguir en ningún campo. Pero además la información está mutando en sus características. Hoy hablamos de una información fragmentada, lábil, incompleta, interactiva, pero que además desdibujando bordes, inasible, inestable. Ya nadie puede estar seguro de nada en el mundo del conocimiento, ni nadie puede estar al día. Y eso ha puesto en crisis lo que hacemos adentro del aula. ¿Por qué? Porque lo que hacemos adentro del aula estaba apoyado en una visión de la educación como el lugar de la transmisión del saber. Ese es el lugar que hoy podemos decir que está en crisis. Scott Lash, un sociólogo de los más importantes en este momento, es norteamericano pero trabaja en Londres, o sea, está en la Universidad de Londres, nos propone nuevas categorías muy duras para pensar el conocimiento, ¿no? Él habla del conocimiento basura, chatarra y ruinas. Esa infinita cantidad de conocimiento que circula, gran parte es basura, nos va a decir. ¿Por qué? Porque es información descartable para desechar, que no nos va a permitir construir nada desde lo humano. Hay otra información que él llama chatarra, con la imagen, ¿no?, de que la chatarra es reutilizable, porque podría tener componentes reciclables a nuevos bienes culturales. Y hay una cantidad de información, me atrevería a decir mucha de la que transmitimos en el mundo educativo, que para él tiene valor simbólico histórico, por eso la llama ruinas, es información de museo, que ya no puede formar parte del conocimiento activo, es lo que hoy llamamos el conocimiento inerte, ese que está depositado y que probablemente nunca más volvamos a consultarlo una vez que lo adquirimos, lo estudiamos y lo rendimos, ¿no? Como dicen los chicos, esto ya fue, aprobé la materia, pasamos a otra cosa. Gran parte del conocimiento también tiene esas características. Entonces, si nosotros nos estamos moviendo en este mundo, también tenemos que pensar que estas nuevas realidades están atravesando lo que podríamos llamar el mandato de la educación desde el punto de vista pedagógico y didáctico. O sea, ¿qué hacíamos en la educación hace 100 años? Formar en la lectura, la escritura y el cálculo, ¿no? Fue durante muchísimos años la misión, ¿no?, la misión de la educación. Lentamente fuimos traspasando ese modelo para formar a mucha gente en el saber disciplinar.
Acuérdense que durante muchísimos años el acceso a la escuela secundaria era absolutamente minoritario, ¿no? Iban solo aquellos destinados a estudios superiores y a formar las clases dirigentes. Antes, es decir, el conjunto de la población adquiría herramientas básicas en lectura, escritura y cálculo. Después pasamos a intentar acceder al saber disciplinar sustantivo de diversas disciplinas. Nadie sabe muy bien por qué las disciplinas que aterrizaron en el currículum escolar fueron las 10 o 12 que hoy existen cuando podrían haber sido otras. ¿Por qué enseñamos en la escuela secundaria geografía y no derecho, o historia y no economía? No estoy diciendo que no haya que enseñar, digo, es decir, hay saberes muy necesarios que no están integrados al currículum escolar y otros sí están integrados al currículum escolar y no queda hoy muy claro cuál fue la razón. Pero de hecho, es decir, fuimos ingresando al mundo del saber disciplinar. Y todos los que estamos acá, los que tenemos muchos más años y la gente joven, nos formamos como profesores pensando en qué voy a enseñar. Somos profesores de química, física, matemática, historia, etc. ¿Qué pasa? La expansión del conocimiento es infinita y hoy es absolutamente imposible volver a pensar la educación desde el punto de vista exclusivamente del saber. Y lentamente, ustedes se acordarán, en la época de los 80, los 90, fuimos deslizándonos al famoso aprender a aprender. La experiencia no fue nada positiva. Yo creo que si escuchamos lo que circula en la vida social, es que los jóvenes aparentemente cada vez tienen menos capacidades intelectuales, más dificultades para acceder al conocimiento, más dificultades con el lenguaje. Parecería que no nos fue muy bien con la ola didáctica del aprender a aprender. Y esto tiene que ver con que, según mi opinión, no tuvo un sesgo de rechazo del contenido y de cierto trabajo intelectual más profundo y consistente en torno al saber. Es decir, fue un volcarse al aprender a aprender, que en teoría es positivo, pero no acompañado de la integración y la síntesis del pensar con el saber. ¿Qué pasa? El desafío hoy mayor que tiene la educación dentro de las instituciones formales tiene que ver con repensar nuevos trayectos didácticos, nuevas orientaciones pedagógicas. Hoy hablábamos, bueno, el lema un poco de este encuentro tiene que ver con las pedagogías, ¿no? ¿De qué se trata esto de las pedagogías? ¿Qué es hoy la pedagogía? Que está sumida en una crisis disciplinar muy grande. ¿A qué apuntamos desde la didáctica? ¿Cuáles son los nuevos espacios? Obviamente que en 10 minutos no vamos a cerrar ninguno, pero el interés hoy de esta intervención es plantear algunas cosas nuevas que se están pensando en el mundo de la pedagogía y la didáctica y que son válidas tanto para el interior de la escuela y de todas las instituciones formadoras, escuela, profesorado, universidad, jardín de infantes, y que son también totalmente válidas para aquellos contextos educativos que transcurren afuera de la escuela común, en todos los ámbitos que estuvimos mirando hoy. Hoy estamos hablando en el mundo de la didáctica de tres cosas, casi con exclusividad. Lo que se llama, o se ha dado a llamar el pensamiento visible, lo que hoy circula como educación por competencias y otra corriente que podemos denominar del aprendizaje invisible, que parecerían un poco contradictorios entre sí. Vamos simplemente a hacer una mínima reflexión sobre cada uno de estos aspectos y después, bueno, plantearnos justamente que necesitamos un espacio de reflexión y análisis mucho más
grande, y ese será el espacio que medie entre este encuentro y el Congreso, donde tendremos más posibilidades de tratarlo a fondo. Vamos a abordar entonces el pensamiento visible. El pensamiento visible hoy podría por algunos ser considerado una moda, surge de un grupo de investigación, más allá de que hay otros grupos, fuerte que hay en la Universidad de Harvard, encabezados por Gartner y Perkins, y que todos hemos conocido como Proyecto Cero. La tesis de este equipo es que hay dificultades en nuestros alumnos para pensar, porque en las aulas no hablamos de eso. Hablamos de historia, de geografía, de química, de matemática, pero la gente aprende aquello de lo cual se habla. Si no hablamos de análisis, analogía, comparación, integración, síntesis, causalidad, relación, etcétera, de eso no se aprende. Entonces, han desarrollado una serie de investigaciones que pasan por plantearse que queremos que aprendan a pensar al mismo tiempo, y este hablar del pensar tiene que ver con un arte difícil, pero no imposible de adquirir, de trabajar en el aula generando al mismo tiempo saberes disciplinares y una caja de herramientas para pensar. Esta caja de herramientas para pensar es bastante socrática, porque en gran medida está trabajada a partir de preguntas, ¿no? Es, digamos, el corazón del método, que no hay nada nuevo en la didáctica, ¿no? Nos remontamos 4000 años atrás. Preguntas del tipo, ¿y esto se puede ver desde otra perspectiva? ¿Y cómo podríamos analizar dos realidades con semejanzas y diferencias? O, por ejemplo, un acontecimiento, hoy pasa tal cosa, ¿de dónde viene? ¿A dónde va? ¿Por qué pasó? ¿Hay otras situaciones parecidas? Etcétera. Pero podríamos trabajar horas y días analizando distintas estrategias que se han desarrollado a partir de esta idea del pensamiento visible, que hoy no tenemos tiempo. Pero la idea está dada, ¿no? Es una idea desafiante. ¿En qué medida podemos estar haciendo esa síntesis? Volví para atrás. Sí. Esa síntesis entre el saber que estoy transmitiendo y el funcionamiento de los procesos de aprendizaje que estoy poniendo en juego. Si lográramos hacer visibles, por eso se habla del pensamiento visible, hacer visibles esos procesos para los propios alumnos, irían aprendiendo al mismo tiempo del mundo real y de su propio pensar. Y es todo un desafío el desarrollar para cada nivel del sistema herramientas adaptadas a ese funcionamiento del pensamiento, prácticas para usar en el aula. Y es verdaderamente una expertise que hay que desarrollar y que es todo un desafío para los que educamos, ¿no? Así que esta me parece que es decir, una idea muy interesante, ¿no? ¿Cómo armamos en la cabeza de nuestros alumnos una caja de herramientas multipropósito para pensar y comprender? No en vacío, como la época de los 70 del aprender a aprender, sino sobre problemas reales, interesantes, digamos, propios de sus realidades y que sean fructíferos en términos también de el trabajo que podamos hacer sobre esos problemas. Vamos a la educación por competencias. La educación por competencias, desde ya les digo, es una idea que está avanzando, diría que casi inexorablemente, y que tiene buena prensa y mala prensa. ¿Por qué? Porque tiene como dos orígenes. Es decir, la palabra competencia y la educación por competencias se ha ido abriendo paso en dos formatos. Un formato que viene de la educación profesional, justamente, ¿no? De que en el siglo pasado, en la primera mitad del siglo pasado, 1900 y
se empezaron a trabajar competencias, destrezas laborales estandarizadas que dieron lugar a unos manuales famosos de la Organización Internacional del Trabajo que definían puestos de trabajo y que eran justamente rígidos, digamos, habilidades rígidas y totalmente estandarizadas. Por supuesto, la mayoría de los educadores rechazamos totalmente ese modelo porque pensamos que la educación es personalizada, implica un despliegue de capacidades que no pueden ser estandarizadas, digamos, nos interesan los factores culturales, etcétera. Sin embargo, se fue abriendo paso otra noción de competencias, que es la que estamos manejando hoy en el mundo de la pedagogía y la didáctica, que tiene que ver o que viene de las ciencias del lenguaje, de la competencia lingüística, que es una de las más ricas del ser humano y que se desarrolla en el mundo natural y no en la escuela, ¿no? Y que permite a un hablante competente ejercer una variedad cuasi infinita de actuaciones a lo largo de su vida, que van creciendo en complejidad y que por supuesto también la educación desarrolla. Entonces, la idea de competencias hoy es la idea de desarrollar capacidades de distinto tipo que se unen en complejos de capacidades flexibles que permiten actuaciones relevantes en problemas concretos. O sea, apunta a resolver en la actuación la síntesis entre la teoría y la acción, entre el saber y el pensar. Estas contradicciones que atraviesan toda la educación y que siempre nos hemos debatido, en que si pensamos la educación desde el qué enseñar, desde el cómo formar, el equilibrio entre la instrucción y la formación, entre el enciclopedismo y las herramientas, bueno, la educación por competencias es una idea que está rondando hoy la educación, no solamente en la mente de los pedagogos, en realidad en los países desarrollados, Europa está trabajando por competencias, Estados Unidos también, en todos los niveles del sistema, y es un trabajo que ha ido creciendo y hoy se está trabajando por competencias en los diseños curriculares desde el jardín de infantes hasta la universidad. De hecho, en la universidad estamos metidos en un proceso de transformación a diseños curriculares por competencias. Es una idea todavía para caminar mucho tiempo, porque no es nada fácil desde el punto de vista del trabajo cotidiano repensar toda nuestra práctica, porque justamente si voy a enseñar por competencias, mi primera pregunta no es qué enseñar, mi primera pregunta es a qué persona quiero formar, qué capacidades quiero ayudar a que crezcan en esa persona. ¿Qué lugar va a ocupar el saber? Porque el saber no desaparece, todo lo contrario. No se desarrollan competencias en vacío. Siempre son a propósito de saberes. ¿Y cómo voy a evaluar lo que aprendió? Porque ya no lo puedo evaluar con saquen una hoja y escribamos una prueba. Tengo que ver a esa persona actuando en instancias complejas en las cuales tenga que tomar decisiones y utilizar un saber activo que le va a permitir discernir, decidir y actuar. Con lo cual tenemos que repensar, diría que casi totalmente todo lo que hacemos. Por eso, bueno, nos cuesta entrar en este ámbito. Y el tercer elemento, y ahí pasamos al aprendizaje invisible, para que vean que el panorama es bastante complejo y no es nada sencillo, el repensar hoy la educación adentro de las instituciones formadoras, es lo que se ha llamado pensamiento invisible o aprendizaje invisible. Hay dos autores catalanes, Cobo y Moravec, que son los que han difundido esta idea, pero hay mucha otra gente, incluso en Estados Unidos, trabajando en esta línea. Es una línea que está proponiendo hoy, dadas las características de la gestión del conocimiento, de la complejidad y la velocidad y la fragmentación de la circulación del conocimiento hoy, están proponiendo lo que podríamos llamar una metateoría. No es una teoría pedagógica o didáctica más,
es una idea de crear una suerte de movimiento entre todos los que nos dedicamos a la educación que repiense todo, ¿no? Es una idea muy atractiva, ¿no? Es como ellos dicen, es un work in process, dicen, el enfoque del pensamiento invisible. La idea central es que las personas aprenden en muchos contextos a lo largo de toda la vida. Nosotros iniciamos este encuentro con la idea de desescolarizar la educación. Y un poco esa idea está aquí adentro, ¿no? Desescolarizar significa que el aprendizaje no es algo privativo de la escuela. El aprendizaje es un fenómeno social que atraviesa hoy todas las realidades de la vida a lo largo de toda la vida de todas las personas. Entonces, hay muchísimos recursos de acceso al conocimiento, hay formas nuevas de circulación del saber, hay subjetividades nuevas en nuestros niños y jóvenes que tienen, como en el lenguaje cotidiano decimos en los padres, y en la familia, otra cabeza, ¿no? Ya no la cabeza de la modernidad, esa cabeza del conocimiento ordenado, sino una cabeza que se mueve en múltiples contextos, con múltiples lenguajes, simultáneamente decodificando y comunicándose, una cabeza en red, ¿no? ¿Qué interés tiene para nosotros el aprendizaje invisible? Tomar conciencia de que el alumno está inserto en ese mundo, maneja un montón de saberes que desafían nuestros saberes muy probablemente, y que es mucho más fácil decir no saben nada, porque asumir que sí saben muchísimas cosas, pero usan otros códigos, otros lenguajes, otras conexiones, nos pone en crisis. Entonces, la idea es que esta nueva forma de gestionar el conocimiento, que es muy desafiante para la institución escolar, ¿no? Y también de todos los niveles, busca, y ahí estoy usando una palabra de las que usan los jóvenes, ¿no? Remixar formas de aprender tradicionales con otras innovadoras, reducir la brecha entre el mundo del trabajo y el mundo de la educación, porque el mundo de la educación, en su intento de seguir conservando una estructura organizada, no está respondiendo a la realidad de la afuera, ¿no? Por eso este movimiento, porque no me atrevo todavía a llamarlo, ni es ni una posición didáctica ni una corriente, ellos se niegan a ser clasificados así, es una suerte de desafío o interpelación a pensar que si la sociedad y las personas se están transformando en forma acelerada, la educación también tiene que hacerlo. Y ya no tiene la clave, la llave, el control de los procesos educativos. Los procesos educativos están diseminados, fragmentados, atravesando la vida social con un aporte muy fuerte de las tecnologías de la información y de la comunicación, que a su vez se están transformando. Así que probablemente lo que tengamos que hacer es entrar a un mundo de preguntas y de mirar aquí y allá, adentro y afuera, y empezar a formarnos y a movernos en estos tres modelos, digamos, de trabajo que están proponiendo, que son las únicas o las últimas novedades o avances que tenemos en el mundo de la educación: el aprendizaje visible, el invisible y la educación por competencias. Probablemente puedan parecer antagónicos, pero en realidad son complementarios, porque el trabajo en el aula va a seguir existiendo, las personas estamos metidas en medio de una circulación de información y de saberes en todas las dimensiones de la vida. Hay cada vez herramientas más potentes para el autoaprendizaje, y la educación está lentamente girando a poner más el eje en la formación de las personas que en la cantidad de saber que logramos transmitir.
Hay más ideas para pensar, pero por la hora vamos a cortar acá. De todos modos, todo el material que trabajó el panel y algunos que ya les hemos pedido que nos aporten, por ejemplo, el libro que ha compilado Claudia Jacinto, que está en internet, les vamos a poner o los enlaces o el material en la página de la JUREC. Muchas gracias y ahora pasamos a las preguntas.